¡Bienvenidos! Este es el primer video de este canal y yo estoy súper emocionada. Y muy nerviosa. Mil gracias por darme la oportunidad y estar aquí viéndome. Para inaugurar oficialmente, acompáñenme a darle vida a este espacio que hasta ahora no tenía ninguna utilidad. Para ello vamos a hacer tres cosas. La primera es que vamos a pintar la pared con un efecto muy poco visto y que me súper encanta. También vamos a renovar unos jarrones que estaban ahí, la verdad, nada más juntando polvo y perdiendo gracia. Y por último, vamos a decorar y estilizar el lugar. ¡Vámonos! Yo soy Geo y esto es G Factor. Pero antes de aventarnos al proyecto de hoy, quiero platicarles de qué se va a tratar G Factor. Aquí vamos a estar aprendiendo cómo hacer proyectos DIY, que en inglés significan Do It Yourself. En español sería hazlo tú mismo, pero ustedes van a disculpar a la mexicana que llevo dentro. Ni tanto. Que las siglas HTM me suenan sumamente enojadas, así que prefiero utilizar DIY. Les voy a enseñar este espacio que está aquí y que es un poco extraño, no tiene mucho sentido. Está en las escaleras, como pueden ver. Los acomodo aquí un ratito. Es el descanso de las escaleras entre el primero y el segundo piso. Lo único que quiero es hacerlo un espacio agradable, aunque sea para cuando uno va pasando, que se vea un espacio lindo. Estos que están acá, ya se los había platicado, son los jarrones. Estos los compramos en Tonalá. Fueron de las primeras cosas que compramos mi marido y yo hace muchos años. Mi gatita pensó que era una puerta. Ella es Mango. Hola. Dijo hola. La inspiración, estos jarrones que les estoy mostrando aquí, los vi hace tiempo en una tienda, me gustó mucho el color. Me cambié, sí, me cambié. Traigo una playerita de Wonder Woman. Estoy sudando bastante, no sé si se me nota un poco, porque allá afuera el calor está sabroso. De verdad quiero pensar que ustedes están sentados cómodamente tomándose una piña colada en un lugar fresco mientras yo estoy allá afuera cocinándome a fuego lento. Acompáñenme. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es limpiar los jarrones muy bien. La ventaja del calor es que se va a secar en 3 segundos. Empecé por limpiarlos muy cuidadosamente con agua y después utilicé un poquito de alcohol. Sí, ya sé, tal vez el alcohol estaba un poco de sobra, pero confieso que soy un poquito obsesiva. ¿Ya está? Este que fue el primero que limpié ya está seco. De hecho, no sé si se alcanza a notar, pero el punteador que tiene entre los vidrios de un lado y del otro se ve diferente, se ve de diferente tono. En el plan estaba dar 2 capas de pintura, pero mientras estaba en el proceso y sobre todo cuando vi el trabajo ya terminado, me di cuenta de que no necesitaba, que estaba muy bien así como había quedado. ¡Me picó una hormiga! ¡Oh! Perdón, tuve que ir a ponerme algo porque de verdad me dolía muchísimo. De hecho, creo que soy alérgica a esas hormigas horrorosas. ¡Listo! Ya quedó, los voy a dejar secar. Vámonos para arriba, tenemos que preparar el espacio antes de empezar a pintar. Lo que queremos es que nuestros colores se mezclen uno con el otro. No, esperanza de que así sea. Voy a estar utilizando 3 brochas, una para la pintura oscura, una para la pintura clara y una para al final de cuentas mezclar las 2 pinturas una vez que ya estén aplicadas en la pared. Para la primera etapa, la estrategia era ir por zonas pequeñas. Comencé con el gris oscuro, lo puse en lugares un poquito al azar, así como por aquí y por allá. Luego seguí con el gris clarito y los uní ahí sobre la misma pared con la tercera brocha. No hay que barrerlos demasiado porque queremos que se vean los 2 colores y que no se vea homogéneo.
Cuando ya estaba terminando este pedacito, la pintura empezó a secarse y ya no podía seguir mezclándola. O sea, 2 minutos después de haber empezado. Entonces me lancé por un atomizador con agua para humedecerla. Listo, tenía el rociador bastante en la mano. La pintura todavía está un poquito fresca, entonces en teoría debería reaccionar un poco con el agua que le ponga. Y efectivamente así sucedió. El problema aquí fue que la pintura gris clara empezó a surgir demasiado y entonces agregué un poco de gris oscuro, pero como la pintura de abajo estaba ya humedecida, entonces empezó a ver demasiado homogéneo. Pero aquí fue cuando sucedió el milagro, porque sin querer apreté la brocha contra la pared y se notó de nuevo el color original del muro y se me prendió el foco. Así que hice otro experimento a ver qué tal. Tomé una espátula y empecé a pasarla sobre la pintura, así como si estuviera enjarrando. Y voilà, ahí estaba justo lo que yo quería. Exactamente, va a haber zonas donde se vea el color original de la pared, va a haber zonas que sean más claras, va a haber zonas que sean más oscuras. Y aquí, gracias al efecto de la espátula, esto parece como si fuera cemento y esto le va a dejar una textura a la pared. Eso me gusta. Eso es exactamente lo que estaba queriendo lograr. Regresamos al trabajo después de haber tenido el primer intento exitoso. Ya había descubierto el orden de los pasos que tenía que seguir. Aplicar 2 tonos de pintura, mezclar con la tercera brocha, utilizar la espátula. Me encanta el proceso de prueba y error. A veces me frustra un montón, pero igual me divierte bastante. So far, so good. Me falta solamente este pedacito de aquí. Los colores oscuros hacen que los espacios se vean chiquitos, pero no necesito que se vea amplio. De cualquier manera, el contraste con la madera y el espejo tan grande que vamos a tener aquí le va a dar luz al espacio. Otra cosa que le da luz es que las pinturas son semisatinadas, van a ayudar a reflejar un poquito la luz. De manera muy sutil, el color mate se come la luz. Vamos a terminar el último pedacito. Por cierto, en este tramo de pared me llevé media hora probablemente, bastante rápido. Aquí parece, al revolverlo, que me estoy comiendo todo el gris oscuro. Aquí viene la magia. Cuando rascamos, aparece el gris oscuro. Y también aparece el color original de la pared. Lo que sigue ahorita, después de haber terminado el muro, es ir a limpiar todos nuestros instrumentos porque falta la segunda parte del efecto. Pobre ilusa. El efecto final lo logré en 3 etapas, aunque yo creí que iba a ser en 2. Esto no es todo, yo le quiero dar un toquecito un poco más lujoso. Si quieren verme fallar y misericordiamente, no se vayan. Honestamente tampoco sé cómo voy a hacer esto. No sé si voy a utilizar la pintura directamente sobre la pared. Tengo aquí algunas cosas que podría utilizar para esto, entre ellas una brocha pequeña y una esponja normal. En el primer experimento rocié directo sobre la pared y usé la esponja dando golpecitos para intentar difuminar alrededor. Créanme que sé que el aerosol difumina per se, pero ni soy artista del graffiti ni domino las técnicas para lograr la imagen que tenía en mente. Por lo tanto, esponja, gracias. En la segunda prueba cambié el instrumento a la brocha. Igual rocié sobre la pared y luego tuc, 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 dando golpecitos sobre ella. Hasta aquí me gustaba mucho más este resultado, la verdad. Y en la tercera prueba, utilizando la misma brochita, intenté poner la pintura en un recipiente para ver si era más fácil o más práctico. El resultado, completamente inútil. Regresamos al aerosol. Aquí ya no quise seguir haciendo más pruebas, me gustaba alguno de los dos, veamos cuál está mejor. Si se fijan, aquí queda más contundente y aquí está mucho más difuminado. Como que me late un poco más creo. Vamos a verlo de lejos. Y el ganador es la esponja. Luego de la etapa del color cobre, este fue el resultado. No se parece nada.
Pero ¿se acuerdan de esto? Cuando rascamos, aparece el gris oscuro. Así que tendremos que volver a pintar. Y aquí entra la tercera herramienta. Un trapito húmedo para limpiar el exceso de pintura y dejar pasar el brillito del cobre. Ya no se ve esto, ya no se ven estas líneas así marcadas. Me encanta, en serio, de verdad, no pensé que fuera a quedar tan bien, estoy feliz, feliz. ¿Te gustó? Platícame qué piensas. Deja tus comentarios ahí abajo y suscríbete y dale like. ¿Ya te suscribiste? ¿Qué tal ahora? ¿Ya? Ya.